Bajo las cúpulas doradas del Vaticano se esconden secretos más oscuros que el infierno mismo. Espías, crímenes impunes, fiestas prohibidas y traiciones que estremecerían hasta al más fiel creyente. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver la Iglesia para siempre. En el corazón de Roma se alza uno de los símbolos más sagrados del mundo, el Vaticano. Cúpulas bañadas por la luz divina, mármoles tallados con devoción y un silencio que, a veces, pesa más que la piedra. Aquí donde se proclaman santos y se bendicen multitudes, también habitan las sombras. No las que proyecta el sol, sino las que dejan los actos de quienes juraron servir a Dios. La Iglesia es santa, pero está compuesta de pecadores, dijo Benedicto XVI. Una frase que parece justificarse con cada nuevo escándalo que brota de estos muros centenarios. Hoy, más de 1.400 millones de almas siguen al Papa. Pero, ¿quién guía al guía? ¿Quién juzga a quienes predican la fe mientras practican el abuso, la codicia o el silencio? Este no es un relato de fe, es una historia de traiciones, secretos y crímenes, contada desde el lugar más sagrado del catolicismo, donde los santos caminan con demonios. Comenzamos nuestra travesía por las zonas oscuras del Vaticano. Bienvenidos al Jardín de los Santos y las Sombras. Hay crímenes que dejan cicatrices en el alma y otros que desgarran la inocencia para siempre. En pleno siglo XXI, la Iglesia Católica enfrenta su prueba más dura, el peso insoportable de miles de voces que durante décadas fueron silenciadas. Voces pequeñas, temblorosas, que alguna vez creyeron que estaban en manos de Dios, pero no era Dios quien las escuchaba. Eran hombres con sotana, hombres que, desde el púlpito, predicaban pureza, mientras en la penumbra cometían lo impensable. El abuso sexual dentro de la Iglesia no fue una excepción. Fue un sistema, con reglas no escritas para ocultar, con complicidades que subían hasta lo más alto, una red de impunidad que cruzó países, diócesis y generaciones. En Irlanda, el informe Ryan reveló en 2009 lo que muchos ya temían: miles de niños abusados durante décadas en escuelas y orfanatos gestionados por la Iglesia. Los testimonios son brutales. Uno de ellos, el de Michael O'Brien, exalumno de una escuela regida por religiosos, estremeció al Parlamento. «Me violaban mientras rezaban el rosario», dijo con la voz rota. Nadie se atrevió a contradecirlo. En Estados Unidos, el informe de Pensilvania destapó más de 300 sacerdotes implicados en abusos a más de 1,000 menores, y probablemente muchos más. Una máquina de encubrimiento que movía a los culpables de parroquia en parroquia como si fueran piezas defectuosas, nunca juzgadas. Y en América Latina, el caso del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, marcó un antes y un después. Acusado durante años de violar a seminaristas, de tener hijos en secreto e incluso de abusar de ellos, Maciel fue protegido por el Vaticano durante décadas, hasta que, ya anciano, se le pidió silencio. Nunca enfrentó un tribunal, nunca pidió perdón. Durante años, la cúpula eclesiástica prefirió mirar hacia otro lado, archivando denuncias, trasladando culpables, protegiendo la imagen, mientras el daño se multiplicaba. Pero el eco de las víctimas fue más fuerte que el silencio de los muros. Y cuando parecía que nada cambiaría, llegó un papa dispuesto a abrir las puertas, aunque fuese para mostrar el horror. Francisco no fue como el primero en saber, pero sí fue el primero en decirlo sin rodeos: la Iglesia ha fallado. Y con esa frase comenzó un proceso doloroso de verdad, justicia y reparación. El Vaticano comenzó a expulsar sacerdotes, a entregar documentos, convocó cumbres, escuchó a víctimas, pero también recibió críticas por llegar tarde, por no ir más allá, por seguir protegiendo a algunos culpables bajo el escudo del silencio. Un camino que no borra el pasado, pero que intenta evitar que se repita. ¿Es suficiente? ¿Es sincero? ¿O es solo otra operación para limpiar el rostro, sin tocar el alma? El futuro sucesor de Francisco no solo heredará un trono,
heredará una herida abierta y la responsabilidad de mirar a los ojos de aquellos a quienes la Iglesia juró proteger y falló. Si el pecado de la carne destruye cuerpos, el pecado del oro corrompe almas. La Iglesia Católica ha predicado durante siglos la humildad, la pobreza como virtud, el desprendimiento como camino hacia Dios. Pero, ¿qué ocurre cuando las cajas del Vaticano desbordan riqueza y nadie vigila lo que se hace con ella? El dinero ha sido, históricamente, el tentador silencioso de Roma. Desde las indulgencias del siglo XVI, que enfurecieron a Lutero, hasta los sofisticados movimientos bancarios del siglo XXI. Nada ha cambiado, excepto la forma. El epicentro de este escándalo, el IOR, también conocido como el Banco del Vaticano, fundado para financiar obras piadosas, terminó implicado en operaciones turbias, blanqueo de dinero e incluso en vínculos con la mafia. El caso más oscuro explotó en los años 80, cuando el Banco Ambrosiano, del cual el Vaticano era principal accionista, se desplomó tras descubrirse una red de lavado y desvío de fondos. Su director, Roberto Calvi, fue hallado muerto, colgado del puente Blackfriars en Londres, con piedras en los bolsillos. ¿Suicidio? ¿Mensaje mafioso? El misterio sigue sin resolverse. Décadas después, el oro seguía fluyendo. Y el nuevo rostro de la corrupción fue un príncipe de la Iglesia, el cardenal Angelo Becciu. Becciu, hombre de confianza del Papa Francisco, era responsable de las finanzas vaticanas, pero sus decisiones comenzaron a levantar sospechas. Inversiones millonarias en inmuebles de lujo en Londres, contratos opacos, desvíos de fondos a cuentas personales e incluso transferencias a empresas vinculadas con su familia. El escándalo fue tan grande que por primera vez en la historia el Tribunal Penal del Vaticano juzgó a un cardenal y lo condenó. Becciu se convirtió en símbolo, no solo de la corrupción interna, sino del cambio. Por fin, alguien en la cúspide enfrentaba consecuencias. ¿Es este el comienzo de la limpieza que prometió Francisco? ¿O solo la cabeza visible de un iceberg milenario imposible de romper? El Papa argentino comparó la reforma del Vaticano con limpiar la esfinge de Egipto con un cepillo de dientes. Y cada movimiento parece darle la razón. El sucesor de Francisco heredará no solo la cruz, sino también los libros contables, y un ejército de lobos disfrazados de corderos, resguardando sus secretos en bóvedas que solo abren con fe o con poder. En el Vaticano, el silencio no siempre es oración. A veces es pacto o advertencia. A lo largo de los siglos, los pasillos del estado más pequeño del mundo han sido escenario de intrigas, traiciones y muerte. Pero no cualquier muerte. Muertes que dejan preguntas abiertas, cuerpos que caen, pero cuyas historias nunca terminan de contarse. Londres. El cuerpo de Roberto Calvi, banquero vinculado al Vaticano, aparece colgado del puente Blackfriars, con ladrillos en los bolsillos. La prensa lo llama el banquero de Dios. Las investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas de la mafia. El mensaje era claro: el oro del cielo también puede ensuciarse en la tierra. Vaticano. El comandante de la Guardia Suiza, Alois Estermann, es asesinado junto a su esposa en su departamento dentro de los muros sagrados. El autor, uno de sus propios hombres, que luego se suicida. Oficialmente, un crimen pasional. Extraoficialmente, nadie se lo cree. Un triángulo amoroso, una represalia interna, un mensaje cifrado de algún servicio de inteligencia extranjero. El caso fue cerrado rápidamente, demasiado rápido. Y como en tantos otros, la verdad quedó sepultada bajo la piedra del Vaticano. Estas no son historias marginales, son advertencias, ecos de una estructura que castiga el escándalo, más que el pecado, donde el verdadero crimen no es lo que se hace, sino que se sepa. En la curia, el gobierno interno de la Iglesia, las jerarquías son férreas,
Y quien rompe el orden, paga, con su carrera, con su silencio, o a veces con su vida. ¿Hasta dónde llegan los tentáculos del secreto? ¿Cuántas verdades están enterradas, no bajo tierra, sino bajo votos de obediencia? El próximo papa no solo tendrá que ser guía espiritual, tendrá que ser guardián de secretos, o quizá exorcista de un pasado que se niega a morir.